La amante creía que se quedaría con todas las joyas de la esposa, pero no estaba preparada para. La casa de los González era imponente, una mansión de lujo que parecía imperturbable, casi como si nada pudiera tocarla. Sin embargo, Diego vivía dentro de esas paredes como un hombre atrapado entre dos mundos. Durante el día, era el esposo devoto de Elena, el padre ejemplar que sus hijos admiraban y el hombre respetado por todos en la comunidad. Pero al caer la noche, su vida secreta se deslizaba como un susurro prohibido. Laura, una mujer de mirada astuta y sonrisa seductora, había logrado lo que pocos, sacudir los cimientos de una vida aparentemente perfecta. Y aunque Diego intentaba convencerse de que tenía todo bajo control, en su interior sabía que caminaba sobre un delgado hilo que podría romperse en cualquier momento. Para Diego, su rutina diaria era un constante juego de malabarismo emocional. Por un lado, estaba Elena, una mujer de carácter fuerte y presencia imponente, cuya sola mirada podía paralizar cualquier habitación. Por el otro, estaba Laura, quien le hacía sentir vivo, aunque con un constante sabor amargo de culpa. No te preocupes tanto, Diego, le decía Laura mientras encendía un cigarro en el diminuto apartamento que compartían en secreto. Elena ni siquiera sospecha nada. Y mientras seas cuidadoso, todo estará bien. Pero esas palabras no le bastaban. Cada vez que regresaba a casa y miraba a Elena, sentía el peso de la traición perforarle el alma. Una noche, mientras Diego se preparaba para dormir junto a Elena, recibió una llamada que cambiaría todo. Era Laura. Diego, no puedo dormir, dijo ella, con un tono que mezclaba deseo y reclamo. Te necesito aquí. Ahora. Diego miró a Elena, que ya dormía profundamente, y sintió que el sudor frío le recorría la espalda. Sabía que cada paso que daba hacia Laura era un paso más lejos de su familia. Pero aún así, se levantó, tomó las llaves y salió sin mirar atrás. Elena, aunque parecía estar completamente ajena al doble juego de su esposo, no era ingenua. En los últimos meses, había comenzado a notar pequeñas señales, la camisa con un perfume que no era suyo, las excusas cada vez más torpes, y esa desconexión emocional que se había instalado entre ellos. Aunque no tenía pruebas concretas, su intuición la mantenía alerta. Algo no está bien, pero no sé qué es, le confesó a su mejor amiga durante una tarde de café. Diego está distante, y no sé si es trabajo o algo más. Sin embargo, la bomba estalló de manera inesperada. Una tarde, mientras Diego regresaba del trabajo, recibió una llamada que lo paralizó. Elena había tenido un accidente automovilístico. Al llegar al hospital, encontró a su esposa en estado crítico. De repente, el peso de sus acciones lo golpeó como un muro de concreto. Mientras Laura esperaba su llamada ansiosamente, Diego estaba sentado junto a la cama de Elena, preguntándose cómo había llegado a este punto. Diego, ¿dónde estás? Te necesito aquí. La voz de Laura resonaba en el teléfono mientras se la ignoraba por primera vez. Estaba perdido en sus pensamientos, con las manos temblando mientras observaba a Elena conectada a máquinas que mantenían su vida colgando de un hilo. Su relación con Laura, que hasta ese momento había sido una emoción electrizante, ahora se sentía como una cadena que lo arrastraba al fondo del abismo. Pero Laura no era del tipo que se quedaba esperando. Esa misma noche, apareció en el hospital. Diego, ¿qué haces aquí?, le dijo en un tono bajo pero incisivo. Sabes que Elena no va a despertar, ¿por qué finges que esto va a cambiar algo? Este es nuestro momento. Diego la miró con una mezcla de incredulidad y furia contenida. ¿Cómo puedes hablar así? Ella es mi esposa, Laura. ¿Y eso qué? ¿Crees que después de todo esto puedes volver a tu vida como si nada? Diego, ahora somos nosotros dos. Es hora de aceptar la realidad. El conflicto entre la culpa y el deseo estaba consumiendo a Diego. Por un lado, sabía que sus acciones lo habían llevado al borde del desastre. Pero por el otro, la tentación de dejarlo todo y comenzar de nuevo con Laura seguía siendo fuerte. Sin embargo, mientras veía a Elena inconsciente, algo dentro de él comenzó a romperse. Por primera vez, sintió que estaba perdiendo más de lo que había imaginado. Laura, sin embargo, no estaba dispuesta a retroceder. Para ella, el accidente de Elena no era una tragedia, sino una oportunidad. Y aunque Diego aún no lo sabía, esta era solo la primera de muchas jugadas que ella tenía planeadas para asegurarse de quedarse con todo, incluidas las valiosas joyas que Elena tanto atesoraba. El cuarto donde Laura esperaba a Diego era pequeño, pero estaba decorado con un lujo discreto que apenas podía permitirse gracias a los regalos de él. Esa noche,
mientras jugaba con un collar barato que llevaba puesto, su mente estaba lejos. Las joyas. Esas malditas joyas que Elena exhibía con orgullo en cada gala y evento social. Laura las había visto de cerca en las fotos que Diego tenía en su teléfono. Collares de diamantes, brazaletes de esmeraldas, piezas únicas que valían más que todo lo que Laura había ganado en su vida. No es justo, pensaba. Esas joyas deberían estar conmigo. Yo soy la mujer que Diego ama, no ella. Cuando Diego llegó, su expresión era sombría, pero Laura no perdió el tiempo en rodeos. Diego, tenemos que hablar, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Él, extenuado por todo lo que estaba viviendo con Elena en el hospital, suspiró profundamente. ¿Ahora qué pasa, Laura? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Ya te dije que este no es el momento. Ella se levantó, cruzando los brazos, y su tono cambió a uno más persuasivo. Escucha, Diego. Yo sé que te duele lo de Elena, pero tienes que ser práctico. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar todo esto? Esas joyas están ahí, guardadas, sin que nadie las use. Podríamos, ya sabes, hacer algo con ellas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego la miró como si no la reconociera. «¿Te estás escuchando?», le dijo, entre incrédulo y furioso. «Esas joyas no son tuyas. Son de Elena, de su familia. No puedo simplemente tomarlas como si nada». Pero Laura no era de las que se rendían fácilmente. Con una sonrisa que mezclaba dulzura y manipulación, se acercó a él, acariciándole el rostro. «Diego, no estoy diciendo que las robemos. Solo, piénsalo. Podríamos usarlas para asegurarnos de que nada nos falte. Por nosotros, por nuestro futuro». La verdad era que Diego estaba quebrado. El hospital, los gastos médicos de Elena y la tensión emocional lo tenían al borde del colapso. Aunque odiaba admitirlo, las palabras de Laura no eran del todo descabelladas. Pero aún así, había algo en todo aquello que le revolvía el estómago. «No puedo, Laura. No puedo hacerlo», dijo finalmente, alejándose de ella. Sin embargo, Laura no se detuvo. Sabía que la culpa era una herramienta poderosa, y estaba dispuesta a usarla. «Diego, no entiendes», dijo con un tono más fuerte, dejando caer la máscara de paciencia. «Tú mismo me dijiste que odias como Elena presume esas joyas, como si fueran trofeos de su vida perfecta. ¿Por qué ella merece tener todo mientras nosotros nos escondemos en este agujero? Tú mismo dijiste que querías un cambio. Esto es el primer paso». Las palabras resonaron en la cabeza de Diego, y aunque intentaba resistirse, sabía que Laura tenía razón en algo. Su vida estaba en ruinas, y esas joyas podían ser una salida. Por otro lado, las joyas no eran solo objetos de valor material. Eran un símbolo de la vida que Diego había compartido con Elena, de los años que, pese a todo, habían construido juntos. Cada vez que recordaba la risa de sus hijos jugando con los collares de su madre cuando eran pequeños, una punzada de culpa lo atravesaba. «Laura, esto no está bien», dijo, casi en un susurro. Pero Laura lo miró fijamente, acercándose hasta que sus rostros estaban a centímetros de distancia. «¿Y qué está bien, Diego, ver cómo se te escapa la vida por los dedos mientras sigues atado a algo que ya no existe? Despierta. Esta es tu oportunidad de ser feliz». Esa noche, Diego regresó al hospital con el corazón dividido. Mientras miraba a Elena, inmóvil en la cama, los recuerdos de los buenos tiempos se mezclaban con la realidad de su relación actual, marcada por la distancia y los silencios incómodos. Pero también pensaba en Laura, en esa vida que prometía un amor apasionado, aunque manchado por la sombra de la traición. «¿Qué estoy haciendo con mi vida?», se preguntó en voz baja, mientras apretaba los puños. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, la idea de las joyas comenzó a tomar forma. No por codicia, sino por desesperación. Tal vez, solo tal vez, Laura tenía razón. ¿Y si este era su único camino hacia un futuro mejor? El primer obstáculo era la caja fuerte. Diego lo sabía desde el momento en que dejó que la idea de las joyas cruzara su mente. Esa noche, mientras intentaba dormir junto a Elena en el hospital, su mente no dejaba de girar en torno a esa maldita combinación.
Había visto a Elena introducirla más de una vez en el pasado, con esos movimientos gráciles y meticulosos que siempre la caracterizaban. ¿Cuántos números eran? 4, 6, se preguntaba, sudando frío bajo la tenue luz de las máquinas que mantenían a Elena estable. Lo que antes había sido un simple acto cotidiano, ahora era el mayor enigma de su vida. Al día siguiente, mientras se sentaba a desayunar con sus hijos, Diego intentó disimular su nerviosismo. La conversación giraba en torno a las cosas más mundanas, la escuela, el trabajo, los tratamientos de Elena. Pero por dentro, Diego se sentía un ladrón en potencia, un traidor de los peores. «Papá, ¿estás bien?», preguntó su hija menor, con esos ojos grandes que parecían atravesar su alma. «Claro, mi amor», respondió, aunque su voz temblaba. Para tranquilizarla, le acarició el cabello y sonrió. Pero en su interior, la culpa seguía latiendo como un tambor. Laura, por su parte, no tenía ninguna intención de dejar que Diego se echara atrás. Esa misma tarde, lo llamó al salir del hospital. «¿Ya lo pensaste?», preguntó, con una mezcla de dulzura y firmeza que lo hacía sentir acorralado. Diego suspiró, encendiendo un cigarro mientras miraba la avenida desde el estacionamiento. «Laura, no es tan fácil. Está en una caja fuerte, y ni siquiera sé si me acuerdo de la combinación». «Pero Laura», con ese tono que siempre usaba para convencerlo, respondió, «por favor, Diego. Has visto cómo la abres cientos de veces. Solo necesitas concentrarte. Puedes hacerlo». El siguiente paso en el plan llegó esa misma noche. Mientras Diego estaba en casa recogiendo ropa, Laura apareció sin previo aviso. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, nervioso al verla en su sala de estar. «Vine a ayudarte», respondió ella con una sonrisa tranquila, como si aquello fuera lo más normal del mundo. «Laura, no puedes estar aquí, ¿qué pasa si alguien nos ve?». Pero Laura no se inmutó. «Deja de preocuparte por cosas que no importan. Enfócate, Diego, ¿sabes cuántos números tiene la combinación? Dame una pista y trabajaremos juntos». La presión de Laura comenzó a surtir efecto. En un momento de debilidad, Diego se sentó en el sofá, apoyando la cabeza en sus manos. «Esto es una locura», murmuró, más para sí mismo que para ella. Pero Laura, sentándose a su lado, le puso una mano en el hombro. «Diego, sé que estás asustado, pero piensa en nosotros. En el futuro que podemos tener. Estas joyas son la respuesta a todos nuestros problemas». La palabra futuro resonó en su cabeza, despertando tanto esperanza como un miedo paralizante. Finalmente, Diego accedió a intentarlo. Esa misma noche, Laura lo convenció de entrar en la biblioteca donde estaba la caja fuerte. Con una linterna en mano, y los nervios a flor de piel, Diego se arrodilló frente al dispositivo que guardaba las valiosas joyas de Elena. Sus dedos temblaban al intentar recordar la secuencia de números. «¿Qué esperas?», susurró Laura, impaciente. «Estoy intentando recordar». «Vale, no me presiones», respondió él, frustrado. Pero Laura no cedió. «Diego, esta es nuestra oportunidad. No podemos fallar». Tras varios intentos fallidos, Diego se levantó, dando un paso atrás. «No puedo hacerlo», dijo, tirando la linterna al suelo. «Esto no es lo que soy». Pero Laura, con esa mirada fría que pocas veces mostraba, se acercó y le susurró, «No es sobre quién eres ahora, Diego. Es sobre quién puedes ser. ¿Quieres seguir viviendo en las sombras, o quieres tomar el control de tu vida?». Las palabras lo golpearon como un martillo. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero también sabía que ya no podía echarse atrás. Antes de irse, Diego tomó una decisión. Si iba a hacerlo, lo haría bien. Necesitaba más tiempo, más concentración. Esa noche, mientras Laura se marchaba con una sonrisa triunfante, Diego se quedó en casa, repasando mentalmente cada momento en el que había visto a Elena abrir la caja fuerte. «Esto no puede fallar», pensó. Pero en el fondo, sabía que cada paso lo acercaba más a un abismo del que tal vez no podría salir. Elena despertó con un dolor sordo en la cabeza y una sensación de vacío en el pecho. Los zumbidos de las máquinas a su alrededor eran su única compañía, junto con las visitas esporádicas de enfermeras que la trataban con excesiva amabilidad. Su mente intentaba reconstruir los eventos que la habían llevado allí, pero cada vez que llegaba al borde de un recuerdo claro, este se desvanecía como humo. Sin embargo, una certeza le quemaba la conciencia: algo no estaba bien. Era una sensación intangible, un instinto que había aprendido a afilar a lo largo de años de lidiar con los misterios que rodeaban a su esposo.
Los días siguientes transcurrieron con la misma rutina, chequeos médicos, visitas de sus hijos y una ausencia inquietante de Diego. Aunque él aparecía ocasionalmente, sus visitas eran breves y su mirada parecía perdida. Elena lo conocía demasiado bien como para ignorar las señales. Cada palabra que decía sonaba calculada, cada gesto se sentía forzado. «Diego, ¿estás bien?», le preguntó una tarde mientras él se acomodaba torpemente en una silla junto a su cama. «Claro, amor. Solo estoy preocupado por ti», respondió él, evitando su mirada. Pero Elena no era tonta. Ese tono nervioso, esa insistencia en desviar la conversación hacia temas triviales, lo había visto antes. En cuanto Diego se fue, Elena llamó a su abogado, el único hombre en quien confiaba plenamente. «Necesito que vengas al hospital», le dijo, con una voz más firme de lo que había sentido en días. Una hora después, él estaba allí, con una libreta en mano y una expresión de preocupación genuina. «Quiero que revises nuestras cuentas, especialmente los movimientos recientes. Algo no me cuadra». El abogado frunció el ceño. «¿Crees que Diego está?» Elena levantó una mano para detenerlo. «No quiero especular. Solo revisa todo. Y, por favor, instala cámaras en la casa. Especialmente en la biblioteca». Esa última instrucción hizo que el abogado la mirara con extrañeza. «Elena, ¿de verdad crees que es necesario? Podrías estar exagerando. Tal vez solo estás nerviosa». Pero Elena, sin apartar la mirada, respondió con una calma que helaba la sangre. «No es paranoia. Es experiencia. Diego no es el mismo, y si hay algo que he aprendido, es que la traición no siempre se ve venir. Quiero estar preparada». Mientras tanto, Diego seguía en su lucha interna. Cada vez que estaba con Elena en el hospital, la culpa lo consumía, pero bastaba una llamada de Laura para que su resolución tambaleara. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, el teléfono sonó. «Diego, ¿cuándo lo harás?», preguntó Laura con impaciencia. «No puedo seguir esperando. Necesitamos esas joyas». Él apretó el volante con fuerza, sintiendo que los nervios lo estaban llevando al límite. «Estoy haciendo lo que puedo, Laura. Solo dame tiempo». Pero ella, con ese tono implacable, respondió: «No tenemos tiempo, Diego. Si no lo haces tú, lo haré yo». Elena, por su parte, no dejaba de observar. Desde su cama de hospital, conectada a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón, mantenía una compostura casi imperturbable. Pero en su mente, todo era un torbellino de preguntas y conjeturas. «¿Qué estás tramando, Diego?», pensaba, repasando cada conversación, cada gesto extraño que había notado en los últimos meses. Aunque aún no tenía pruebas, sentía que la verdad estaba a punto de revelarse, y cuando lo hiciera, estaría lista para enfrentarla. Una tarde, mientras el abogado le mostraba los primeros resultados de su investigación, Elena sintió como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «Hay movimientos inusuales en las cuentas compartidas», explicó él, mientras pasaba los documentos. «No son grandes cantidades, pero son frecuentes. Y hay algo más, detectamos actividad sospechosa en la casa. Alguien ha estado accediendo a la biblioteca a horas extrañas». Elena cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Sabía que algo no estaba bien, murmuró para sí misma. Esa misma noche, mientras Diego estaba en casa, recibió una llamada inesperada. Era Elena. «¿Qué haces?», le preguntó con una voz más fría de lo habitual. Diego, sorprendido, intentó recuperar la compostura. «Nada, amor. Estoy viendo televisión, ¿por qué lo preguntas?». Pero Elena no se dejó engañar. «Solo quería saber. A veces siento que estás distraído». Aunque la conversación terminó rápidamente, las palabras de Elena lo dejaron inquieto. Por primera vez, sintió que ella estaba más cerca de la verdad de lo que imaginaba. En el hospital, Elena miró por la ventana con una expresión inescrutable. «Si crees que no me doy cuenta, Diego», pensó, «estás subestimando a la mujer que has tenido a tu lado todos estos años». El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Diego y Laura se encontraron en la entrada trasera de la mansión de los González. La noche era tan silenciosa que el crujir de las hojas bajo sus pies parecía un estruendo. Diego, con la mirada cansada y el alma desgarrada, se debatía entre el remordimiento y la adrenalina. Laura, en cambio, estaba completamente enfocada. Para ella, esta era la culminación de semanas de espera, de juegos psicológicos y de sembrar las semillas de la duda en Diego.
¿Estás seguro de que nadie está en casa?, preguntó en un susurro, mientras él abría la puerta. Claro que no. Mis hijos están con mi hermana, y la señora del servicio no duerme aquí. Solo baja la voz, por favor. Una vez dentro, la atmósfera de la casa parecía diferente, casi opresiva. Diego no podía evitar sentir que los retratos familiares en las paredes lo miraban con desaprobación. Pero Laura estaba demasiado concentrada para notar esas sutilezas. Avanzó por el pasillo con pasos decididos, como si ya perteneciera a ese lugar. ¿Dónde está la caja fuerte?, preguntó, girándose hacia Diego, que se había detenido junto a las escaleras. En la biblioteca, respondió él, su voz apenas audible. La biblioteca era un lugar que Elena había convertido en su refugio personal, un espacio lleno de libros antiguos, muebles de madera oscura y, por supuesto, la imponente caja fuerte que ahora se había convertido en el centro de los problemas de Diego. Al entrar, Laura no pudo evitar mirar a su alrededor con admiración. Ella siempre tuvo buen gusto, comentó con una sonrisa que bordeaba la burla. Diego no respondió. Simplemente caminó hacia la caja fuerte, encendió una linterna y se arrodilló frente a ella. Rápido, Diego, apremió Laura, observando cómo él introducía los primeros números con dedos temblorosos. Cada giro del dial parecía una eternidad. Vamos, Diego, está en la punta de tu lengua, insistió ella, inclinándose sobre él. No es tan fácil, ¿sabes?, respondió Diego, irritado. Su respiración se hacía más pesada con cada intento fallido. La presión era insoportable, pero Laura no parecía notar su lucha interna. Para ella, esto era un simple trámite, el último obstáculo antes de alcanzar su objetivo. Lo que ninguno de ellos sabía era que no estaban solos. Elena, desde su cama de hospital, observaba cada movimiento gracias a las cámaras que había instalado días antes. Su abogado estaba junto a ella, con una expresión de triunfo en el rostro. Ahí están, justo como sospechábamos, comentó él, señalando la pantalla donde se veía a Diego intentando abrir la caja fuerte. Elena, con una mirada de hierro, asintió lentamente. Deja que lo hagan, dijo, su voz fría y calculadora. Quiero que terminen de cavar su propia tumba. De vuelta en la biblioteca, Diego finalmente sintió que había dado con la combinación correcta. Lo tengo, exclamó, girando la rueda una última vez. La puerta de la caja fuerte se abrió con un chasquido metálico, revelando las joyas que habían sido motivo de tantas tensiones. Laura dio un paso adelante, sus ojos brillando como los diamantes que tenía frente a ella. Son incluso más hermosas de lo que imaginaba, murmuró, tomando un collar de esmeraldas entre sus manos. Pero antes de que pudiera disfrutar del momento, Diego la detuvo. Rápido, guarda todo en esta bolsa. Tenemos que salir de aquí antes de que alguien nos vea. En ese instante, el sonido de una notificación en el teléfono de Diego rompió el silencio. Era un mensaje de Elena. ¿Qué estás haciendo, Diego?, decía. El corazón de Diego se detuvo por un segundo, y su rostro se tornó pálido. Laura, al verlo, frunció el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó. Es Elena, respondió él en voz baja. Creo que sabe algo. Pero Laura no estaba dispuesta a dejarse intimidar. No importa lo que ella sepa. Ya estamos aquí, y no hay vuelta atrás. Terminemos esto. Diego, sin embargo, no podía ignorar el peso de la situación. Laura, esto no está bien. Si Elena realmente sabe algo, estamos perdidos. Pero Laura lo fulminó con la mirada. Cállate, no hemos llegado hasta aquí para que te acobardes ahora. Las joyas están en nuestras manos, Diego. Esto es todo lo que importa. Mientras terminaban de guardar las últimas piezas, Diego sintió que su teléfono vibraba de nuevo. Esta vez, no lo miró. Sabía que ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Pero en el fondo, una parte de él deseaba haber elegido otro camino. Una parte de él sabía que esta noche sería recordada como el momento en que todo cambió para siempre. La sala de reuniones del hospital era un contraste absoluto con el lujo que solía rodear a Elena. Allí, rodeada de papeles legales y pantallas que mostraban las cámaras de seguridad de su mansión, ella no era una mujer convaleciente, era una estratega calculadora. Cada imagen confirmaba lo que ya sabía: Diego no solo la había traicionado emocionalmente, sino que ahora también intentaba despojarla de lo que más valoraba. Su abogado, un hombre meticuloso y discreto, rompió el silencio. Elena, tenemos todo grabado. Podemos actuar de inmediato. Ella asintió lentamente,
pero sus ojos permanecieron fijos en la pantalla, donde Diego y Laura terminaban de guardar las joyas. No todavía, dijo, con un tono frío que helaba el ambiente. Mientras tanto, en la mansión, Diego y Laura finalmente cerraban la bolsa con las joyas. Laura, con un brillo triunfal en los ojos, parecía invencible. Lo logramos, dijo, sosteniendo la bolsa como si fuera un trofeo. Pero Diego no compartía su entusiasmo. Algo dentro de él se sentía roto, como si cruzar esa línea lo hubiera cambiado para siempre. No estamos fuera de peligro, respondió, mirando nerviosamente a su alrededor. Tenemos que irnos antes de que alguien lo descubra. Pero Laura, confiada en su victoria, le lanzó una sonrisa burlona. Diego, relájate. Nadie sabe nada. El sonido del teléfono de Diego interrumpió el momento. Al ver la pantalla, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Era Elena. Dudó en responder, pero sabía que ignorarla sería aún peor. Con las manos temblorosas, deslizó la pantalla para aceptar la llamada. Hola, dijo, intentando sonar casual. Al otro lado de la línea, la voz de Elena era tan afilada como una navaja. Diego, qué curioso que no estés aquí. Me pregunto, ¿dónde estás en este momento? Él tragó saliva, buscando una respuesta, pero antes de que pudiera decir algo, ella continuó, no importa. Ya sé exactamente dónde estás. ¿Y lo que estás haciendo? Diego sintió que el mundo se detenía. ¿Cómo podía saberlo? Laura, al ver su expresión de pánico, le arrancó el teléfono de las manos. ¿Qué estás haciendo?, gritó él, intentando recuperarlo. Pero Laura, con una sonrisa despectiva, respondió a Elena. Pues claro que sabe dónde estamos, Diego. Pero ya es demasiado tarde para ella. Elena, al otro lado de la línea, no se inmutó. Laura. Qué gusto escuchar tu voz. Espero que estés disfrutando tu momento, porque será el último. En el hospital, Elena colgó la llamada y se giró hacia su abogado. Llame a la policía. Quiero que los atrapen en el acto. El abogado asintió, ya marcando el número. ¿Quiere que los detengan de inmediato? Elena lo miró fijamente, con una serenidad que era más aterradora que cualquier explosión de ira. Sí. Pero quiero estar ahí para verlo. De vuelta en la mansión, Diego y Laura salieron apresuradamente de la biblioteca, con las joyas ocultas en la bolsa. Pero cuando llegaron a la puerta trasera, los faros de varios autos iluminaban la entrada. Eran policías, acompañados por el abogado de Elena. Laura dejó caer la bolsa, su rostro transformándose de triunfo a terror. ¿Qué es esto?, gritó, buscando desesperadamente una salida. Diego, paralizado, sintió que el peso de sus decisiones caía sobre él como un martillo. Los oficiales entraron rápidamente, apuntando a ambos con linternas. Manos arriba, ahora, ordenó uno de ellos. Laura, intentando recuperar el control, comenzó a gritar. No tienen derecho, esto es una trampa. Pero su voz fue apagada por el sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas. Diego, incapaz de moverse, simplemente levantó las manos, aceptando el destino que había construido con sus propias manos. El momento culminante llegó cuando Elena apareció en la puerta principal, escoltada en silla de ruedas por su abogado. Su presencia era imponente, incluso en ese estado vulnerable. Miró a Diego primero, con una mezcla de desprecio y tristeza. Luego, dirigió su atención a Laura. ¿De verdad pensaste que podías robarme todo y salirte con la tuya?, dijo, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Laura, intentando mantener su actitud desafiante, respondió, eres una vieja amargada, Elena. Diego nunca te amó. Solo estaba contigo por tu dinero. Elena se rió, una risa fría y carente de humor. Tal vez tengas razón, Laura. Pero hay algo que nunca entendiste. Yo siempre estoy un paso adelante. Elena observó cómo la policía escoltaba a Laura fuera de la casa. Cuando pasó junto a Diego, se detuvo un momento. No me diste una traición, Diego. Me diste una lección. Y no te preocupes, la voy a aprovechar. Sin decir nada más, se giró y regresó al auto que la esperaba. Esa noche, Diego y Laura aprendieron que jugar con fuego no solo quema, sino que puede destruirlo todo. Pero para Elena, esto no era el final, sino el comienzo de una nueva partida. La sala de interrogatorios estaba cargada de tensión. Laura, esposada y sentada junto a Diego, mantenía la barbilla en alto, aunque sus ojos delataban el miedo.
Diego, en cambio, parecía un hombre derrotado, incapaz de sostener la mirada de nadie. La puerta se abrió, y Elena apareció en silla de ruedas, acompañada de su abogado. Aunque estaba visiblemente debilitada, su presencia llenaba el lugar como un huracán. Curioso que terminemos aquí los tres, dijo Elena, rompiendo el silencio con su tono gélido. Yo solo vine a escuchar si alguno tiene algo que decir. Diego intentó hablar, su voz temblorosa. Elena, por favor, déjame explicarte. Yo, me equivoqué, pero nunca quise llegar a esto. Ella lo interrumpió con una sonrisa amarga. ¿Nunca quisiste llegar a esto? Diego, vi las grabaciones, escuché tus llamadas. No fue un error, fue una elección. Laura, harta de escuchar, se inclinó hacia adelante. ¿Y qué, Elena, esperabas que Diego siguiera contigo por lástima? Sabes bien que lo único que tienes es dinero, porque amor, jamás. Elena no reaccionó a las palabras de Laura, sino que dirigió su mirada a Diego. Dime, ¿eso es cierto? ¿Nunca hubo amor entre nosotros? Diego bajó la cabeza, incapaz de responder. Eso pensé, dijo Elena con una calma peligrosa. Luego se giró hacia Laura. ¿Sabes cuál es tu problema? No fue que intentaras robarme, sino que creíste que sería fácil. Subestimaste a la mujer equivocada. Laura se levantó, furiosa. No tienes derecho a juzgarme. Tú no eres mejor que yo. Pero Elena, sin perder la compostura, replicó, tienes razón, Laura. No soy mejor. Pero siempre estuve un paso adelante, y por eso tú estás aquí, mientras yo tengo el control. El abogado interrumpió con discreción. Elena, todo está listo para proceder. Ella asintió, pero antes de irse, lanzó una última mirada a Diego. Te deseo suerte, Diego. La vas a necesitar. Laura fue escoltada por los oficiales, gritando en vano. Diego se quedó en la sala, inmóvil, mientras el eco de las palabras de Elena resonaba en su mente. Sabía que esta vez, lo había perdido todo. La casa, antes llena de risas y vida, ahora era un cascarón vacío. Diego entró lentamente, dejando caer las llaves en la mesa con un sonido que apenas resonó en el silencio. Las paredes que habían sido testigos de años felices ahora parecían opresivas. Todo lo que antes valoraba, su familia, su hogar, su posición, se había desmoronado como un castillo de naipes. Intentó acercarse a sus hijos, pero encontró rechazo en cada intento. En la puerta de la casa de su hermana, Jimena, su hija mayor, lo confrontó con una mirada de desprecio. ¿Qué quieres, papá?, preguntó con frialdad. Quiero que me escuchen, por favor, respondió Diego, su voz quebrada. Pero Jimena no estaba dispuesta a perdonarlo. No hay nada que escuchar. Nos traicionaste a todos. Ya no eres nuestro padre. Sus palabras lo dejaron paralizado, y la puerta se cerró en su cara. Los días se llenaron de avisos legales y la confirmación de su caída. Elena había iniciado el divorcio, congelado sus cuentas, y su despido de la empresa familiar llegó poco después. Cada documento era un recordatorio del precio de sus decisiones, pero lo que más le dolía era la distancia de sus hijos. Una noche, buscando consuelo, revisó el álbum de fotos familiares que había quedado en la casa. Las imágenes eran un reflejo de todo lo que había perdido: cumpleaños, vacaciones, sonrisas auténticas. Cada página era un golpe más a su ya destrozado corazón. Todo esto, lo arruiné con mis propias manos, murmuró, con lágrimas cayendo sobre las fotos. Sin embargo, el momento que más lo marcó fue un encuentro casual con Mateo, su hijo menor. El niño, escondido detrás de su tía, lo miró con ojos llenos de miedo y decepción. ¿Por qué nos hiciste esto, papá?, le dijo antes de alejarse corriendo. Diego no pudo responder, pues no había palabras que justificaran el daño que había causado. Esa noche, en la oscuridad de su casa vacía, Diego aceptó la realidad: había perdido todo lo que importaba. Pero en lo más profundo, una pequeña chispa de esperanza lo empujó a pensar que tal vez, solo tal vez, aún podría intentar reparar algo. Desde el gran ventanal de su nuevo apartamento, Elena contemplaba el horizonte de la ciudad mientras el sol de la mañana iluminaba su rostro. Atrás quedaban los días oscuros de hospital y las noches llenas de lágrimas. Ahora, cada amanecer era una oportunidad para reconstruir su vida desde los cimientos, sin Diego, sin mentiras, pero con una fuerza renovada que jamás imaginó tener. Las primeras semanas después del escándalo habían sido difíciles. Había tenido que enfrentarse no solo al dolor de la traición,
sino también a las miradas curiosas de una sociedad que, en silencio, juzgaba cada uno de sus movimientos. Pero Elena nunca fue de las que se quedaban en el suelo. Había aprendido que la mejor forma de superar cualquier obstáculo era enfrentar el desafío con la cabeza en alto y los pies firmes en el suelo. Decidió enfocarse en la empresa familiar, un negocio que Diego había descuidado mientras se dejaba llevar por su aventura con Laura. Bajo su liderazgo, la empresa comenzó a florecer nuevamente. Cada reunión, cada decisión tomada, era un recordatorio de que Elena no solo era una sobreviviente, sino también una visionaria. Elena, tu estrategia ha sido brillante, le comentó su socio durante una reunión. La empresa no solo se está recuperando, sino que está creciendo más que nunca. Ella respondió con una sonrisa serena. El éxito no se trata de vengarse, sino de demostrar que podemos superar lo que nos rompe. Además de su trabajo, Elena decidió dedicar tiempo a proyectos que le devolvieran algo a la comunidad. Abrió una fundación en apoyo a mujeres que enfrentaban situaciones similares a la suya: traición, abuso emocional, abandono. En una de las primeras reuniones de la fundación, escuchó a una joven contar cómo su esposo había intentado destruir su autoestima durante años. Elena tomó su mano y le dijo: a veces, perder lo que creemos indispensable es el primer paso para encontrarnos a nosotras mismas. Tú puedes superar esto. Yo soy prueba de ello. El círculo social que alguna vez compartió con Diego también cambió. Muchas personas se alejaron, ya sea por lealtad a él o por simple incomodidad ante la situación. Pero Elena no lo lamentaba. Los verdaderos amigos se quedaron, apoyándola y recordándole que valía más de lo que nunca imaginó. Eres una inspiración, Elena, le dijo su amiga Clara durante una cena. Después de todo lo que pasaste, aquí estás, brillando más que nunca. Elena rió suavemente. No se trata de brillar, Clara. Se trata de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Por supuesto, había días en los que el pasado la perseguía. A veces, en las noches más silenciosas, recordaba las promesas rotas de Diego o los momentos felices que alguna vez compartieron como familia. Pero cada vez que esos recuerdos amenazaban con derrumbarla, Elena se repetía a sí misma: no soy la misma mujer de antes. Esa Elena murió, pero de sus cenizas surgió alguien más fuerte. Un día, durante un evento de la fundación, Elena se encontró con una mujer que la abordó con nerviosismo. Señora González, solo quería decirle que su historia me ha dado fuerzas para salir de una relación tóxica. Gracias a usted, estoy comenzando de nuevo. Elena sonrió, sintiendo una calidez que hacía tiempo no experimentaba. No me des las gracias, respondió. El mérito es tuyo por tener el valor de empezar de nuevo. Nunca olvides que eres más fuerte de lo que crees. Elena comprendió que su verdadera victoria no estaba en castigar a Diego o demostrar su fortaleza ante los demás. Su triunfo estaba en haberse reencontrado consigo misma, en haber transformado el dolor en poder y en haber convertido su historia en una inspiración para quienes también luchaban por superar sus propias batallas. La celda donde Laura cumplía su condena era fría y austera, un reflejo de todo lo que había perdido. Cada día transcurría en una monotonía que no dejaba espacio para distracciones. Por las noches, cuando el ruido de las rejas se desvanecía y las luces se apagaban, Laura se encontraba cara a cara con el eco de sus propias decisiones. Los primeros meses habían sido un ejercicio constante de negación: culpaba a Elena, a Diego, al destino, pero nunca a sí misma. Solo con el tiempo, y gracias al silencio que solo una celda puede ofrecer, comenzó a aceptar una verdad que le quemaba por dentro: la ambición desmedida había sido su caída. Su compañera de celda, Rosa, una mujer mayor que llevaba años encerrada, se convirtió en una inesperada guía. Una noche, mientras Laura observaba el techo desde su litera, Rosa le preguntó: ¿qué hiciste para terminar aquí? Laura, al principio, no quiso responder. Pero algo en la mirada tranquila de Rosa la desarmó. Quise demasiado, murmuró, sin mirar a los ojos de su interlocutora. Rosa se sentó en el borde de la cama, cruzando los brazos. Querer no es malo, niña. Lo malo es quererlo todo sin pensar en el precio. Esa frase se quedó grabada en la mente de Laura, convirtiéndose en el inicio de una reflexión que cambiaría su perspectiva. Los días pasaban lentamente, y cada uno de ellos se sentía como una lección silenciosa. Laura recordaba los momentos en que manipuló a Diego, las mentiras que dijo sin dudar, y la seguridad con la que creyó que el mundo le debía todo.
pero entre esos recuerdos también surgía algo más, la realización de que, en su búsqueda frenética por las joyas y el poder, había perdido la única joya que realmente valía la pena, su dignidad. Por otro lado, Diego vivía una soledad que lo consumía desde dentro. La casa donde una vez se sintió el rey de su propio universo ahora parecía un mausoleo. Había intentado comunicarse con sus hijos, pero cada intento terminaba en silencio o en rechazo. La última vez que vio a su hija Jimena, ella lo miró con una mezcla de tristeza y rabia. ¿Sabes qué es lo peor de todo, papá?, le dijo antes de irse. No es lo que le hiciste a mamá. Es lo que nos hiciste a nosotros. Nos hiciste creer que eras alguien que no eres. Esas palabras lo atormentaron por días. En su aislamiento, Diego comenzó a escribir cartas a sus hijos. No eran cartas perfectas, ni intentos desesperados de justificar sus acciones. Eran confesiones sinceras, donde admitía sus errores y les pedía perdón sin condiciones. No espero que me perdonen ahora, ni siquiera sé si merezco su perdón, escribió en una de ellas. Solo quiero que sepan que lo lamento, y que mi amor por ustedes nunca dejó de ser real, incluso cuando fui incapaz de demostrarlo. Mientras tanto, Elena se había sumergido en una vida nueva, pero los fantasmas del pasado todavía la rondaban en los momentos de calma. Durante una sesión con su terapeuta, habló de su relación con Diego y de las cicatrices que esa traición le había dejado. No sé si puedo perdonarlo, admitió. A veces creo que lo he superado, pero hay días en los que el dolor regresa como si fuera nuevo. Su terapeuta, con una sonrisa amable, respondió, el perdón no es para él, Elena. Es para ti. No significa olvidar lo que pasó, sino liberarte del peso de llevarlo contigo. Un día, Elena recibió una carta inesperada desde la prisión. Era de Laura. Las manos de Elena temblaron ligeramente mientras rompía el sobre. El tono de la carta era diferente a lo que esperaba. No espero que me creas, comenzaba, pero quiero que sepas que entiendo por qué me odiabas. He pasado meses en este lugar pensando en lo que hice, y he llegado a una conclusión: las joyas que tanto deseé no valen nada comparadas con lo que perdí. Tú ganaste, Elena, pero no porque me derrotaste, sino porque nunca perdiste quién eres. Elena leyó la carta varias veces, sintiendo una mezcla de emociones. No sabía si responder, pero una parte de ella reconoció que esas palabras eran el cierre de un ciclo. En una tarde inesperada, Diego recibió una visita en su casa. Al abrir la puerta, se encontró con Jimena. Su corazón dio un vuelco al verla, y durante un momento, ninguno de los dos dijo nada. No sé si algún día podré perdonarte, dijo finalmente Jimena, con la voz quebrada. Pero quería escucharte. Para Diego, esas palabras fueron un rayo de esperanza. Aunque sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, ese primer paso le dio fuerzas para seguir intentando. Laura, en su celda, seguía reflexionando sobre lo que haría una vez recuperara la libertad. Por primera vez en su vida, no pensaba en joyas ni en dinero, sino en cómo reconstruirse desde las cenizas de su ambición. Rosa, su compañera, le dio un consejo que resonó profundamente en ella. Cuando salgas de aquí, no busques demostrarle nada al mundo. Busca demostrártelo a ti misma. Y si puedes, sé mejor de lo que fuiste. Para Elena, los eventos del pasado se habían convertido en lecciones que ahora compartía con otras mujeres a través de su fundación. En cada historia que escuchaba, encontraba un eco de su propia experiencia, pero también una oportunidad para inspirar esperanza. Durante un evento, una joven se le acercó y le dijo: gracias a usted, me atreví a dejar atrás una relación que me hacía daño. Su historia me dio fuerzas. Elena sonrió, sintiendo que todo lo que había pasado había valido la pena si podía marcar la diferencia en la vida de alguien más. El pasado de Elena, Diego y Laura no era un cuento de finales felices, pero sí un recordatorio poderoso de que cada elección tiene consecuencias, y que, aunque las cicatrices nunca desaparezcan, pueden convertirse en recordatorios de lo que sobrevivimos y de lo que podemos superar. Vaya historia impactante, ¿verdad? Pero, ¿sabías que las mentiras tienen una manera increíble de complicarlo todo aún más? Si te ha dejado intrigado cómo esta amante terminó enfrentando lo inesperado, espera a escuchar lo que sucedió antes. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde descubrirás cómo el marido llevó la mentira a otro nivel con su cirugía falsa para estar con su amante. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.